Estamos para presentar el tema de la bioética, la discusión del comienzo de la vida. Los avances de la ciencia médica en los últimos años han creado problemas serios para los que se especializan con neonatos, o sea, con los que nacen prematuros. Deben luchar por hacer sobrevivir a un bebé que pesa menos de 1 kilo o a los que nacen severamente deformados. Por ejemplo, ocasionalmente nace un bebé con algunos de los órganos internos en el exterior del cuerpo. En algunos casos, por cirugía, se pueden corregir hasta ciertos grados dichas anomalías y casi siempre quedan problemas o secuelas que impiden un funcionamiento normal. El dilema de los especialistas es de tomar la decisión de tratar a dichos infantes o mantenerlos cómodos hasta que mueran en pocas horas. A todo esto surge la pregunta: ¿cuándo comienza la vida? Podemos ver aquí ese gran dilema que se presenta, que mencionamos, especialmente para los médicos, para la ciencia. ¿Cómo decidir, qué decidir cuando nace un niño prematuro y a la vista de los médicos de la ciencia con muy pocas posibilidades de sobrevivir, de seguir hacia adelante? Entonces se crea esta gran cuestionante: ¿qué hacer? ¿Decidir luchar para salvar dicha vida o simplemente quedarnos de brazos cruzados y en todo caso darle el mejor reposo hasta que decida ya morir? Este es uno de los grandes dilemas. Y como veíamos en la presentación del video de la bioética, que hay cuatro partes fundamentales que se relacionan con todo esto. O sea, en un momento dado el médico tiene que tomar en cuenta lo que es su compromiso como profesional, a lo que él se ha comprometido, que es a salvar vidas, pero también tomar en cuenta lo que es la decisión de la persona en sí. En este caso, un neonatal no toma decisión porque aún no es adulto, pero también está en juego lo que es la justicia, que también se debe tomar en cuenta. El momento de la fecundación. La opinión de muchas personas es que la vida humana comienza cuando el espermatozoide se une con el óvulo y comienza su trayectoria hacia el útero. Durante estas horas están unificadas las células, se están unificando las células, pero es un hecho reconocido que muchos de los óvulos fecundados nunca se implantan en el útero, son expulsados en la menstruación mensual de la mujer. Una estimación dice que hasta el 25% de las concesiones nunca llegan al punto de poder sobrevivir fuera del útero. Otra opinión es que la vida comienza al implementarse en el útero el cigoto o óvulo fecundado y comienza el proceso de la gestación. Según el autor, es más lógico considerar este momento como el comienzo de la vida. Aquí vemos, igual que antes, este dilema. Comienza realmente cuando se une el espermatozoide con el óvulo, porque ya dice que se comienzan a desarrollar las células, pero está todavía el reto de que puedan sobrevivir juntos el espermatozoide y el óvulo al llegar al útero, porque en muchos casos dice que hasta un 25% de las concesiones no se dan porque ese óvulo ya fecundado es arrastrado por la menstruación de la mujer. Y la otra teoría, que ya estando el óvulo fecundado dentro del útero, a partir de ahí ya entonces sí se puede considerar que es donde comienza la vida. Estas son de las teorías y de las cuestionantes que está todavía hasta hoy día en la ciencia. Vamos a ver más adelante qué nos dice con respecto a esto, otras opiniones.
La viabilidad del feto. En los centros neonatales de los hospitales se viven momentos muy dramáticos todos los días. Un feto de 5 meses que pesa menos de 1 kilo puede nacer y con cuidados intensivos y costos que pueden llegar a $1 millón durante varias semanas puede sobrevivir. Pero la verdad es que un porcentaje muy bajo de estos infantes puede salir vivos del hospital. Y de los que salen, la mitad nunca disfrutarán de una vida normal. La ciencia médica está avanzando continuamente en su cuidado de los infantes prematuros, pero normalmente se considera que el feto que tiene menos de 23 semanas de gestación y que pesa menos de 1 kilo no puede sobrevivir. Aquí seguimos con esta gran disyuntiva que hemos visto desde el principio y que está totalmente relacionado con el tema de lo que es la bioética. La ética, en el caso de los médicos aquí, ¿qué decidir con un neonatal que nace con 5 meses, que pesa menos de 1 kilo y que las estadísticas dicen que existe muy poca posibilidad de que puedan sobrevivir y que en algunos casos, incurriendo en un gasto de hasta $1 millón, podrían sobrevivir, pero que a la verdad no van a tener una vida normal, o sea que posiblemente logran sobrevivir y van a ser una carga a partir de ahí para la familia, para la sociedad en sentido general, para el Estado. Y esta realmente es la gran disyuntiva de la bioética, porque entra en juego en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, lo que es la ética del ser humano. Pero son situaciones reales que se han venido presentando y se siguen discutiendo hasta hoy día. Vamos a ver más adelante también la respuesta que nos puede dar la Biblia acerca de esto. Dice también, con respecto a la viabilidad del feto, que el momento crítico es cuando los especialistas de neonato tienen que tomar la decisión de saber, tratar de sanar al niño o dejarlo morir en un prematuro. Los países tienen leyes relacionadas con cadáveres prematuros, documentos de defunción para enterrar el cadáver. Se puede reflejar en estas leyes la influencia de la Iglesia Católica Romana o de otro grupo. O sea que, fíjense que igual vemos aquí en este otro texto, en este párrafo, las disyuntivas para los médicos. Realmente yo diría que quizá uno muchas veces puede ser algo drástico, algo duro con los médicos, pero para ellos es también una situación muy difícil de poder sobrellevar realmente. Al nacer y respirar. Una tercera opinión relacionada con el comienzo de la vida es cuando la criatura nace y comienza a respirar por sí sola. Algunos consideran que la respiración es identificada con el soplo del alma en el ser humano. Por esta razón, algunos no ven nada malo en el aborto provocado aún hasta los últimos meses del embarazo, porque no consideran que el feto sea ser humano hasta no nacer y respirar. Esto aquí realmente vemos un gran contraste con lo que nos enseña la palabra de Dios, lo escrito, lo establecido en la Biblia, porque nosotros podemos ver en la Biblia cuando Dios le dice a Jeremías, el profeta, que él lo conoció desde antes que fuese concebido en el vientre de su madre. Entonces aquí vemos, digamos, esta línea de creer que la vida se da después que nace la criatura, cuando empieza a respirar. Y podríamos verlo a la luz de la Biblia como una falsedad, porque realmente, si nos guiamos por lo que la Biblia nos enseña, podríamos decir que la primera teoría que nos habla desde que cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, a partir de ahí ya empiezan las células
a generar, digamos, una fricción, un movimiento, un crecimiento, una intención de multiplicación, ya desde ahí prácticamente podría decirse que hay vida. Tenemos la disyuntiva, como vimos ahí, que no necesariamente el óvulo va a fecundar, porque hay muchos casos, hay un gran porcentaje donde no llegan a fecundar por no poder mantenerse en el útero. Pero realmente, desde el punto de vista de la Biblia, ya desde ahí podría considerarse que existe la vida. Y una de las disyuntivas que se ven, pues ya lo tratarán mis compañeras más adelante, hablando acerca del aborto, todas estas corrientes que quieren argumentar para poder tener esa facilidad de la creación de abortos y demás. Bien, entonces mi parte culmina en esta diapositiva y doy paso a mi compañera. Buenas tardes a todos. Como ya dijo mi compañera, mi nombre es Winifred Lomber y yo les voy a estar hablando sobre el aborto provocado, la historia del aborto provocado. También les estaré comentando sobre una perspectiva contemporánea sobre el aborto provocado y algunos argumentos que están a favor del aborto. Ahora, aquí todos sabemos que es un aborto, que es la pérdida del embarazo. O sea, en un momento en el que el feto o el embrión no es viable, es decir, que ya no es capaz de vivir o sobrevivir fuera del útero de su madre. Y prácticamente no, el aborto provocado es aquel que se realiza por propia voluntad de la madre. Ahora bien, el aborto provocado es un problema moral con muchas facetas. Consideramos que el aborto provocado es malo porque viola el principio de la santidad de la vida. Se debate si el feto es vida humana porque hay mucha diferencia en las opiniones con referencia a qué es la vida humana, cuándo llega a ser vida humana y cuándo llega a tener alma. Ahora les voy a continuar con la historia del aborto provocado. Desde los tiempos antiguos se practicaba el aborto provocado y el infanticidio por razones variadas. En Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23, mencionan los detalles hipotéticos de un aborto. Se los voy a leer para que tengan una idea. Éxodo 21, 22 y 23 dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. O sea, en este caso hipotético de un aborto que podría resultar de una riña o de los castigos que debían practicar, estaban basados en el principio de ojo por ojo. Ahora, Platón y Aristóteles defendieron el aborto provocado si se practicaba antes de que la mujer sintiera la sensación de la vida en la matriz. Entre los grecos romanos, el aborto y el infanticidio eran prácticas muy comunes. Por si no saben, el infanticidio es un delito que consiste en matar a un niño, en especial si es un recién nacido. El cristianismo tuvo un impacto pronunciado sobre las prácticas de los romanos de abortar en forma provocada los fetos de los niños que no deseaban tener. Uno de los primeros escritos por la iglesia primitiva condenó el aborto. En el segundo siglo del cristianismo, las cartas a Bernabé también condenaban el aborto. Clemente de Alejandría, Cipriano, Tertuliano, Jerónimo y Agustín, todos ellos condenaban también el aborto. Durante la Edad Media, el debate consistía en determinar cuándo el alma estaba fusionada con el cuerpo. Agustín dijo que en un niño era a los 40 días. Sin embargo, si era niña, era a los 80 días. Pero el gran mufti de Jerusalén, que era como una autoridad pública, era un jurisconsulto, cuyas decisiones eran consideradas como una ley.
Entonces, el mufti declaró que el alma se fusionaba con el cuerpo al día 120. Los oficiales de la Iglesia Católica Romana establecieron la pena de penitencia durante 10 años para personas que se sometieron al aborto provocado. Pero en el 1588, el Papa Sixto V proclamó que el aborto provocado era asesinato y decretó la excomunión como castigo por tal delito. Posteriormente, Tomás Sánchez, que era un moralista jesuita, dio permiso para el aborto cuando peligraba la vida de la madre y dio 4 bases para el aborto provocado. El número 1 era si la madre iba a morir como resultado del desarrollo del feto. Número 2, si los padres de una señorita la maltratarían o la matarían al descubrir que estaba en estado de embarazo. Número 3, si una señorita estaba comprometida y resultaba embarazada de otro hombre. Número 4, si una señora había sido violada y los padres del esposo estaban amenazando con matarla. O sea, esas eran las 4 bases que él daba del por qué se debía permitir un aborto. Y muchas iglesias católicas apoyaban esas 4 bases cuando había conflicto entre los derechos de la madre y los del feto. Y ellos decían que siempre iban a prevalecer los derechos de la madre. Sin embargo, en el siglo XX, los papas Pío VI y Pío VII condenaron el aborto provocado en cualquier forma y decretaron que la mujer que abortaba debía sufrir la excomunión. En el 1951, el Papa Pío VII declaró que toda vida humana, aún en la matriz de la madre, recibía la vida directamente de Dios y por eso ninguna persona, ni autoridad humana, ni ciencia médica podía quitarle la vida a un ser humano inocente. Ahora les voy a hablar sobre la perspectiva contemporánea. Puede cambiar. Desde el 1973 ha habido un cambio de actitud con relación a los derechos de la mujer en las esferas seculares. Ahora, les voy a ampliar una perspectiva desde otro ámbito. La práctica del aborto ya era conocida muchos siglos antes de nuestra era. En los pueblos primitivos, donde reinaba el patriarcado, el patriarcado era un sistema social en el que los hombres tenían el poder primario. O sea, ellos eran los jefes del hogar. Donde reinaba el patriarcado, el jefe de la familia podía vender e incluso podía matar a sus propios hijos, aún antes de que ellos nacieran. En esas circunstancias, el aborto no tenía carácter punible, o sea, no era un delito. Se pensaba que el feto pertenecía al cuerpo femenino, a sus entrañas, y dado que la mujer no tenía o estaba en un estado de minoridad, el padre o el jefe de la familia ejercía absoluto derecho sobre el fruto de la concepción. Y durante muchos siglos no mejoró mucho la subestimación de la madre, que incluía o se presuponía que era la dueña del vientre. En general, las antiguas legislaciones no castigaban el aborto. En Grecia, donde se consideraba que el feto no tenía alma, Platón y Aristóteles, como mencioné ahorita, manifestaban que el aborto debería prescribirse en caso de incesto o cuando los padres fueran personas de edad, o sea, fueran mayores. Y Aristóteles decía que los recomendaba como fórmula para limitar las dimensiones de la familia, y aquí se consideraba el feto como parte de la madre, o sea, ella era la dueña de su cuerpo, ella podía disponer lo que quisiera hacer con su cuerpo. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, la Gran Suprema Corte, el 22 de enero de 1973, declaró que era ilegal para cualquier estado no permitir el aborto provocado. O sea, ya le daba permiso a cualquier estado de
los Estados Unidos a aceptar el aborto provocado. O sea, que ellos decidían si lo aceptaban o no, pero ya tenían el permiso. En esencia, la decisión afirmaba que la mujer tenía derecho a determinar sobre su cuerpo, y así legalizando el aborto provocado. Esta decisión representaba una victoria de parte de las organizaciones que promovían los derechos civiles de la mujer. Y desde esa fecha, unos 15 millones de fetos han sido abortados de forma provocada y otros miles de forma ilegal. Dicen que el 30% de todos los embarazos son abortados en los Estados Unidos. Y en Canadá, el 14% de los embarazos son abortados. En Alemania, el 13%, en Japón, el 27%, en Rusia, el 68%. El 20% de esas mujeres son mayores de 15 años que se provocan o han sido sometidas a aborto provocado. Ahora, ¿quiénes son las personas que abortan? O sea, las mujeres que abortan. Algunos países ven el aborto como un medio aceptable para controlar la natalidad. También los casados se someten a abortos cuando descubren que hay un embarazo no deseado. Pero la mayoría de los abortos que son provocados se solicitan por personas que no son casadas y que son menores de 25 años de edad. Y la tasa dice que el 81% son mujeres solteras que abortan y el 62% son menores de 25 años de edad. Ahora les voy a hablar sobre los argumentos que están a favor del aborto provocado. Los argumentos que van a favor del aborto provocado son: el feto no es vida humana. El aborto legalizado preserva vidas humanas. El aborto es un derecho humano, circunstancias especiales que justifican el aborto. Yo solamente les voy a hablar sobre el primero y mi compañera va a continuar con el resto. El primero dice que el feto no es vida humana. Un factor candente con relación al aborto provocado se relaciona con la condición del feto, es decir, cuando llega a ser vida y cuando no. Uno de los especialistas en la ética situacional, Joseph Fletcher, quien ha estado entre las personas que más favorecen el aborto provocado, él argumenta que el feto es humano en sentido biológico y está con vida, pero todavía no es una persona. El feto no es persona todavía y por eso no es asesinato. Fletcher da 3 opiniones de cuándo el feto llega a ser persona. Y el número 1 es desde el momento de la fecundación, todavía no es persona. Desde cuando el alma entra al cuerpo, todavía no es una persona. Y antes de nacer, él dice que todavía no es una persona. Ahora mi compañera va a continuar con el siguiente tema. Como dijo mi compañera, yo le estaré hablando sobre lo que es el aborto legalizado, preserva vidas humanas. Tal y como nos lo diste, nos habla aquí que nos dice que las personas que no tienen razones ni bíblicas ni teológicas favorecen la legalización del aborto provocado porque dicen que salva vidas humanas. Es decir, que esas personas que no tienen razones ni bíblicas ni teológicas es cuando simplemente creen que lo mejor es abortar. O sea, no tienen en mente que ya desde que está en el vientre ya es vida. Simplemente, como decía la compañera anterior, creen que solamente tiene vida cuando nace, pero ya desde que está en el vientre debemos de tener pendiente que ya es vida.
Cuando hablamos de preserva, nos referimos a proteger de algún daño o peligro a alguien anticipadamente. Pero también cuando el aborto es ilegal, se da siempre, que es muy importante decirlo, lo que es el aborto clandestino. Este es más arriesgado, ya que se da bajo situaciones que no son higiénicas, al oculto, pueden usar cualquier método sin pensar en el peligro y en el daño que le puede ocasionar a dicha persona que se lo realiza. El aborto es un derecho humano. Este concepto ha sido promulgado por aquellas personas encargadas de promover los derechos civiles de la mujer e insisten en que la mujer hace con su cuerpo lo que quiera, ya que es un asunto personal. Insisten en que ni las iglesias, ni las autoridades civiles, ni los grupos encargados de proteger las vidas débiles deben intervenir lo que es un derecho civil de la mujer. Eso, como decía anteriormente, ya que sienten como que no importa y no es importante, siente que mientras está ahí, yo he escuchado personas que dicen, no, simplemente es una bolita de sangre, pero es que no son conscientes de que sí es vida. Nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros estamos aquí porque no nos abortaron. Entonces, ¿por qué negarle la vida a, a esas personitas débiles que no tuvieron la culpa de nada? Pero, tal y como nos dice, ni los derechos civiles tienen eso, o sea, no tienen eso muy claro. Pero las organizaciones de las mujeres han luchado durante décadas por el derecho al acceso al aborto legal y seguro. Entender la relación entre los derechos humanos y el aborto. Aquí es donde yo quiero abrir una pregunta. ¿Por qué el aborto es un tema de derecho humano? Los derechos humanos es algo permanente que todas las personas deben ser garantizadas sin discriminación. Aquí podemos encontrar lo que es el derecho a la vida, a la salud y atención médica, la seguridad personal, la libertad, etcétera. Circunstancias especiales justifican el aborto. En este caso, sí encontramos a personas que están en contra del aborto provocado como medio de controlar la natalidad, pero que permitirían el aborto por circunstancias especiales. Es decir, ya por un daño realizado o si se enteran que una persona está embarazada y hay que provocarle un aborto porque tienen que elegir. Una de estas circunstancias, José Fleischer, que practicó en 3.000 mujeres judías mientras estaban en el campo de concentración y lo hizo por si el informe médico indicaba que estaban embarazadas, serían mandadas a los incinerados de inmediato. Es decir, que si se enteraban de que estaban embarazadas, cuando nos dice que la mandaban al incinerado, es que la convertían en cenizas, que la mandaban a matar. O sea, esa población la reducían y por este señor Scheffler tuvo que practicar el aborto. Por eso es que nos dicen por circunstancias especiales justifican el aborto. Aquí yo les traje esta frase que nos dice: el aborto no te desembaraza, te convierte en una madre de un niño muerto. Si no crees en los milagros, tal vez olvidaste que eres uno de ellos. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Espero que le haya servido y le haya gustado.